Capítulo 11. Lágrimas en la cocina. La cocina había sido siempre el lugar más cálido de la casa. Allí se mezclaban aromas de café recién hecho por las mañanas, el sonido de la sartén al freír, las risas de Clara pidiendo otra galleta, y las conversaciones improvisadas con Javier mientras Elena cortaba verduras o preparaba una cena rápida. Era el corazón del hogar. Pero ahora ese espacio se había convertido en un refugio frío donde Elena se escondía para llorar sin testigos. Aquella noche, después de una jornada agotadora en el colegio y una cena silenciosa, Javier se encerró en el despacho con su inseparable teléfono. Clara dormía plácidamente en su habitación. Elena quedó sola en la cocina, recogiendo los platos y lavando los utensilios. El sonido del agua corriendo en el fregadero se mezclaba con el tic-tac del reloj de pared. De repente sintió que la soledad la envolvía como una manta pesada. Soltó la esponja, apoyó las manos en la encimera y dejó que las lágrimas cayeran sin control. ¿Por qué, Javier?, susurró al vacío. ¿Por qué no soy suficiente? Su llanto era contenido, casi silencioso, como si temiera que las paredes pudieran delatarla. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas y caían sobre la encimera, formando pequeños charcos que se confundían con el agua del fregadero. El peso de la rutina. Elena pensó en cómo había llegado a ese punto. Recordó los primeros años de matrimonio, cuando ella y Javier cocinaban juntos los fines de semana, improvisaban recetas y reían al cometer errores culinarios. Recordó cómo él la abrazaba por la espalda mientras ella cortaba tomates, como le decía que la comida sabía mejor porque estaba hecha con amor. Ahora, en cambio, la cocina era el escenario de un monólogo doloroso. Javier ya no entraba a ayudar, ni siquiera preguntaba qué había de cena. Se limitaba a sentarse en el comedor, distraído con su móvil, y aparecer cuando todo estaba listo. Me he convertido en una. Pero siempre había defendido su dignidad. Elena se preguntó qué pensaría de ella si pudiera verla ahora, llorando en la cocina mientras su marido compartía confidencias con otra mujer. La visita inesperada de Clara. De pronto escuchó pasos pequeños en el pasillo. Clara apareció frotándose los ojos con su pijama de unicornios. «Mami, ¿qué haces despierta?», preguntó la niña, aún somnolienta. Elena se apresuró a secarse las lágrimas con la manga. «Nada, cariño. Solo estaba escribiendo un poco». «¿Por qué lloras?». El corazón de Elena se detuvo un instante. No quería que su hija la viera vulnerable, pero no podía mentirle del todo. «A veces los adultos también se sienten tristes, mi amor. Pero no te preocupes, estoy bien». Clara se acercó, le dio un abrazo y dijo con voz dulce: «Yo también lloro cuando nadie quiere jugar conmigo». Elena la abrazó con fuerza, conteniendo un nuevo torrente de lágrimas. En ese momento comprendió que su hija, con apenas 6 años, ya sabía lo que significaba sentirse ignorada. «Gracias, mi cielo. Eres mi mayor alegría», susurró Elena, besándole la frente. La acompañó de nuevo a la cama y se aseguró de que se durmiera antes de regresar a la cocina. El desahogo en soledad. De vuelta a la mesa, Elena escribió una nueva entrada en su cuaderno. «Hoy Clara me abrazó mientras yo lloraba. Ella ya sabe lo que significa sentirse invisible, aunque no pueda nombrarlo. No quiero que mi hija aprenda a normalizar la tristeza de su madre. No quiero que crezca pensando que el amor se mide en silencios y teléfonos escondidos. Debo ser fuerte por ella, aunque ahora me sienta débil». Las palabras la hicieron llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas tenían otro matiz. Eran lágrimas de dolor, sí, pero también de determinación. La confrontación pendiente. Cuando apagó la luz de la cocina y se dirigió al dormitorio, encontró a Javier dormido, con el teléfono todavía en la mano. Elena lo miró en silencio. En su rostro relajado no había rastro de culpa ni de preocupación. Parecía un hombre tranquilo, ajeno al huracán que había desatado en el corazón de su esposa. Elena suspiró y se acostó a su lado. Pero no logró dormir. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo, no por ella sola, sino también por Clara. Lo que estaba viviendo no era vida,
y las lágrimas en la cocina eran la prueba de ello. Epílogo del capítulo. Antes de cerrar los ojos, Elena se prometió algo. No volveré a llorar en silencio. Si tengo que llorar, será después de hablar, después de decir lo que pienso. No puedo seguir escondiendo mis lágrimas en la cocina como si fueran un secreto vergonzoso. Con esa resolución, aunque débil, Elena se quedó finalmente dormida. Sabía que el camino sería duro. Pero también comprendía que sus lágrimas podían convertirse en la chispa de un cambio. Capítulo 12. Un intento de salvar. Elena despertó con un propósito diferente aquella mañana de domingo. Había pasado demasiadas noches llorando en la cocina, demasiadas páginas llenas de reproches en su cuaderno azul, demasiados silencios cargados de dolor. Pero dentro de ella quedaba una chispa. Una última esperanza, intentar rescatar lo que quedaba de su matrimonio. Sabía que la herida era profunda, que Javier había entregado parte de su corazón a otra persona, aunque él lo negara. Aún así, pensaba en Clara, en la ilusión de su hija de tener una familia unida, en los recuerdos felices de los primeros años juntos. Quizá todavía hay algo que salvar, se repetía. Decidió organizar una escapada de fin de semana. Nada lujoso, solo un viaje corto a Segovia, como solían hacer cuando eran novios. Recordaba cómo disfrutaban caminar por las calles empedradas, comer cochinillo en un mesón tradicional, pasear junto al acueducto y reír sin preocupaciones. Quizá revivir esos momentos podría recordarles lo que un día fueron. La propuesta. Durante el desayuno, mientras servía zumo a Clara, Elena miró a Javier y habló con voz serena. He pensado que podríamos ir a Segovia el próximo fin de semana. Los tres. Sería bonito salir de la rutina, ¿no crees? Javier levantó la vista del móvil. Sorprendido. ¿Segovia? Sí. Clara nunca ha visto el acueducto y a ti siempre te ha gustado pasear por allí. Clara aplaudió emocionada. Sí, sí. Quiero ver el acueducto, mami. Javier dudó unos segundos, pero al ver la ilusión de su hija, asintió. Está bien. Podemos intentarlo. Elena sintió un leve alivio. No era entusiasmo, pero al menos era un sí. Los preparativos. Durante la semana. El viaje. El sábado por la mañana salieron temprano. Clara iba en el asiento trasero cantando canciones infantiles, mientras Javier conducía en silencio. Elena intentaba animar la conversación. Pero las respuestas de su marido eran cortas, casi mecánicas. Al llegar a Segovia, caminaron juntos por las calles empedradas. Clara se maravillaba con todo, las casas antiguas, las palomas en la plaza, el imponente acueducto que se alzaba majestuoso frente a sus ojos. «Es enorme», gritó la niña, sujetando la mano de su madre. Elena sonrió, feliz de ver a su hija tan emocionada. Se giró hacia Javier, esperando encontrar la misma chispa en su mirada, pero él parecía distante, sacando fotos sin demasiado interés. El almuerzo. Decidieron comer en un mesón típico. Elena sintió que hablaba sola, como si sus recuerdos fueran solo suyos. Clara, en cambio, disfrutaba cada momento. Se ensuciaba las manos con la comida, reía a carcajadas y pedía a sus padres que le habían perdido. Mira qué bonito, dijo ella, señalando el horizonte. Sí, respondió él lacónico. Elena apretó los labios para no llorar frente a Clara. El regreso al hotel. Esa noche. En la habitación del hotel, Clara se quedó dormida rápidamente tras un día lleno de emociones. Elena y Javier permanecieron en silencio, cada uno en un lado de la cama. Finalmente ella habló con voz baja. Gracias por venir. Sé que no tenías muchas ganas. Lo hice por Clara, respondió él sin mirarla. Esa frase fue como un puñal en el corazón de Elena. Todo el esfuerzo, toda la ilusión, reducida a una obligación paternal. ¿Y por mí? Se atrevió a preguntar. Javier guardó silencio. Elena comprendió entonces que su intento de salvar lo que quedaba era inútil. Podía organizar viajes.
Preparar cenas especiales o buscar conversaciones profundas, pero nada de eso tendría sentido si él no quería estar allí de verdad. El regreso a Madrid. Al día siguiente regresaron a Madrid. Clara hablaba sin parar de lo mucho que le había gustado Segovia, del acueducto gigante y del castillo que parecía sacado de un cuento. Elena sonreía para no preocuparla, pero por dentro se sentía derrotada. En el coche, mientras escuchaba la voz emocionada de su hija, tomó una decisión silenciosa: ese había sido su último intento. Ya no podía seguir luchando sola por un matrimonio que Javier no quería salvar. Epílogo del capítulo. Esa noche, de vuelta en su piso de la calle Alcalá, Elena abrió su cuaderno azul y escribió: hoy confirmé que no se puede salvar lo que la otra persona no quiere rescatar. Intenté revivir lo que fuimos, pero Javier ya no está. Su cuerpo viajó conmigo, pero su corazón seguía en otro lugar. Hice este viaje por Clara, y me alegro de haberle dado un recuerdo feliz. Pero para mí ha sido el adiós silencioso a la ilusión de recuperar a mi marido. Ahora sé que debo pensar en mí, en mi hija, en nuestra paz. Porque un matrimonio no se sostiene con un solo corazón que lucha. Cerró el cuaderno y se permitió llorar una última vez en silencio. Pero esta vez, sus lágrimas no eran solo de tristeza, también eran de liberación. Había hecho todo lo posible. Ahora quedaba lo inevitable. Capítulo 13. El consejo legal. Elena nunca se había imaginado entrando en un despacho de abogados. Para ella, ese mundo de papeles oficiales, firmas y códigos. Cargando con un matrimonio muerto que merecía algo más que lágrimas en la cocina y silencios incómodos en la mesa. La primera cita con la abogada. El despacho estaba en un tercer piso luminoso, decorado con estanterías llenas de libros y diplomas enmarcados. La abogada, una mujer de unos 40 años llamada Carmen López, la recibió con una sonrisa profesional y una mirada firme. Buenos días, Elena. Siéntese, por favor. Elena respiró hondo y se acomodó en la silla. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. Gracias por recibirme, dijo con voz temblorosa. Cuénteme, respondió Carmen con calma. ¿En qué puedo ayudarla? Elena bajó la mirada y comenzó a relatar su historia. Habló de las noches en vela, de los mensajes encontrados, de la soledad compartida con un hombre que ya no le pertenecía. No entró en detalles íntimos de traiciones físicas porque no las había. Pero sí describió con precisión la traición emocional, las confidencias entregadas a otra mujer, las sonrisas robadas frente a una pantalla, la indiferencia en la mesa familiar. Cuando terminó, Carmen la observó con atención. Lo que me cuentas, Elena, no es extraño. Muchas mujeres llegan aquí con la misma herida, la falta de amor y de respeto. Legalmente, la infidelidad emocional no siempre es reconocida como causa de divorcio, pero la falta de comunicación, el abandono emocional y la ruptura del vínculo sí lo son. Elena asintió con un nudo en la garganta. No quiero vengarme, dijo. Solo quiero paz. Y quiero proteger a mi hija. Entonces, ¿lo que necesitas es información clara?, respondió Carmen. Para que tomes una decisión consciente. Los derechos y las dudas. La abogada comenzó a explicarle las opciones. En España puedes optar por un. Pero sabía que debía pensar en el bienestar de su hija, no en su propio miedo. ¿Y la casa? ¿Las finanzas? Carmen le explicó los detalles, la liquidación de bienes, el reparto económico. La pensión de alimentos. Todo sonaba frío y calculado, pero necesario. Elena, dijo finalmente, más allá de los papeles, lo que tienes que preguntarte es si quieres seguir en esta situación. El derecho puede darte herramientas, pero la decisión es tuya. La tormenta interior. Al salir del despacho, Elena caminó por la Gran Vía bajo un cielo gris. La gente pasaba a su alrededor con prisas. Como si nada ocurriera, mientras ella sentía que su mundo entero se tambaleaba. Tenía la información, tenía una posible salida, pero aún le faltaba el valor para dar el paso definitivo. Entró en una cafetería y pidió un café con leche. Abrió su cuaderno azul y escribió. Hoy hablé con una abogada.
Me explicó que puedo divorciarme, que no tengo que seguir viviendo en este vacío. Me habló de custodia, de bienes, de pensiones. Palabras frías que me asustan, pero que al mismo tiempo me dan esperanza. Lo que más me duele no son los papeles, sino aceptar que mi matrimonio ya. Antes era ella quien mendigaba atención, ahora era ella quien tenía la llave de un futuro distinto. El espejo de Clara. Al acostar a su hija, Clara le susurró: «Mami, hoy te vi más contenta». Elena sonrió con ternura. «Es porque hoy entendí que siempre hay una salida, cariño». «Siempre». Clara no comprendió del todo, pero la abrazó fuerte. Y ese abrazo fue el recordatorio más claro de por qué estaba luchando, no por venganza, no por orgullo, sino por darle a su hija un ejemplo de dignidad y amor propio. Epílogo del capítulo. Esa noche en su cuaderno, escribió una última reflexión. Hoy descubrí que la libertad empieza con la información. Saber que no estoy atrapada, que puedo elegir, me devuelve la fuerza. Todavía me duele, todavía temo al futuro, pero ya no soy una víctima pasiva. Si decido divorciarme será por mí y por mi hija, para mostrarnos que merecemos algo mejor que un corazón dividido. Hoy al fin, siento que el camino de salida existe. Cerró el cuaderno y, por primera vez en mucho tiempo, logró dormir con una calma relativa. El consejo legal no le había resuelto la vida, pero le había dado lo más importante, la certeza de que tenía derecho a elegir su destino. Capítulo 14. Conversación con su hija. Elena sabía que tarde o temprano tendría que hablar con Clara. No podía seguir escondiendo la verdad detrás de excusas y sonrisas forzadas. Su hija, con apenas 6 años, ya había hecho preguntas incómodas: ¿por qué papá sonríe más al teléfono que contigo, o por qué siempre está cansado para jugar conmigo? Cada una de esas frases era como un espejo que reflejaba lo que Elena intentaba ocultar. Después de la reunión con la abogada, la idea del divorcio ya no era solo un pensamiento lejano, se había convertido en una posibilidad real. Y si algún día daba ese paso, Clara tendría que entenderlo, aunque fuera de manera sencilla y adaptada a su edad. El momento inesperado. Una tarde de jueves, mientras Elena preparaba merienda en la cocina, Clara se sentó a la mesa con sus colores y una hoja de papel. Dibujaba 3 figuras, un papá, una mamá y una niña, todos con sonrisas grandes. Luego tomó otro color y dibujó al lado una figura más pequeña con un teléfono en la mano. ¿Quién es esa?, preguntó Elena, curiosa pero con un presentimiento doloroso. Es la amiga de papá, respondió Clara con naturalidad. Siempre está con su teléfono hablando con ella, ¿verdad? Elena sintió un golpe en el pecho. Su hija había captado lo que ocurría, aunque no entendiera su profundidad. Cariño, comenzó Elena, intentando mantenerla. Cuando Clara se calmó un poco, preguntó con voz baja: ¿Papá ya no te quiere? Elena cerró los ojos un instante. Papá me quiere a su manera. Pero a veces querer no es suficiente para ser felices. Juntos. Clara se quedó pensativa. Luego murmuró: Yo te quiero mucho, mami. Elena sonrió entre lágrimas. Y yo a ti, mi cielo. Tú eres mi razón de seguir adelante. Una noche distinta. Esa noche. Después de acostar a Clara, Elena volvió a su cuaderno azul. Escribió con mano temblorosa: Hoy hablé con mi hija. No pensé que tendría la fuerza para hacerlo, pero ella misma lo pidió con sus preguntas. La vi llorar y sentí que el mundo se derrumbaba, pero también comprendí que la verdad, dicha con amor, duele menos que una mentira. Clara ya sabe que algo no va bien. No puedo protegerla de todo el dolor, pero sí puedo enseñarle que la dignidad también es parte del amor. Cerró el cuaderno y se permitió llorar en silencio, pero esta vez no se sintió débil. Sentía que había dado un paso necesario, aunque doloroso. El cambio en la mirada de Clara. En los días siguientes, Clara se mostró más observadora. Miraba a su padre con cierta distancia, como si intentara entender lo que ocurría. A veces se sentaba al lado de Elena y le preguntaba: ¿Hoy estáis bien?
Elena respondía con calma, sin prometer imposibles. Hoy estamos tranquilos. Sabía que su hija necesitaba seguridad. Aunque fuera en pequeñas dosis. La reacción de Javier. Una noche Javier notó que Clara estaba más callada de lo normal y le preguntó. ¿Qué te pasa, princesa? Nada, respondió ella encogiéndose de hombros. Elena lo observó desde el otro extremo de la mesa. Sabía que Clara guardaba dentro preguntas que no se atrevía a hacerle a su padre. Y eso le dolía aún más, la niña estaba aprendiendo a callar como lo había hecho su madre durante tanto tiempo. Epílogo del capítulo. Aquella noche Elena escribió en su cuaderno. Hoy confirmé que Clara entiende más de lo que imaginamos. No es solo una niña, es una persona que siente, que sufre, que percibe cada silencio entre nosotros. Hablé con ella porque no podía permitir que creciera con mentiras. Sé que le dolió. Pero también sé que ahora confía más en mí. Si algún día decidimos separarnos, quiero que recuerde que su madre fue honesta, que nunca escondió la verdad por miedo. Esa será mi mayor herencia para ella, enseñarle que el amor verdadero también se demuestra con la valentía de decir lo que duele. Elena apagó la luz y se acostó junto a Javier, que ya dormía. Lo miró en silencio, sin odio. Tranquilo junto a ella era el mismo que con sus silencios y evasivas, había destrozado el vínculo que los unía. Hoy es el día, se dijo al mirarse en el espejo. Hoy voy a dar el paso que tanto miedo me da. Había pedido cita con Carmen López, la abogada que la había orientado semanas atrás. Esta vez no sería solo para informarse, iba a firmar la demanda de divorcio. Tenía todos los documentos preparados en una carpeta azul, certificado de matrimonio, partida de nacimiento de Clara, pruebas de ingresos, y hasta algunas notas que había escrito en su diario y que podrían servir como testimonio del deterioro de la relación. El camino al despacho. Madrid amanecía con un cielo gris, cargado de nubes. Elena caminaba por la acera con paso firme, aunque por dentro temblaba. Cada sonido de los coches, cada rostro anónimo que pasaba a su lado, parecía empujarla hacia adelante. Recordaba las palabras de su hija la semana anterior: «Mami, yo te quiero mucho». Ese recuerdo le daba la fuerza necesaria. No firmaba por odio ni por revancha, firmaba por ella y por Clara, por la dignidad y la paz que ambas merecían. Al llegar al portal del despacho, respiró hondo antes de subir las escaleras. El despacho de Carmen. Carmen la recibió con la misma serenidad que la primera vez. «Buenos días, Elena. ¿Estás lista?» Elena asintió aunque sus manos sudaban. «Más que lista, estoy decidida». La abogada sonrió con empatía. «Eso es lo importante. No hay divorcio fácil, pero sí hay divorcios necesarios». Se sentaron frente al escritorio. Carmen sacó los documentos y comenzó a explicarle cada cláusula: custodia compartida con predominio de residencia en casa de la madre, pensión alimenticia, régimen de visitas, liquidación de bienes. Elena escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. «Aquí tienes que firmar», dijo Carmen, señalando el primer folio. Elena tomó el bolígrafo. Su mano tembló. Por un instante la invadió la duda: ¿y si todavía podía salvarse algo? ¿Y si estaba cometiendo un error? Pero enseguida recordó las noches llorando sola en la cocina. Los mensajes en la pantalla del teléfono de Javier, las preguntas inocentes de su hija. El amor ya no estaba. Lo único que quedaba era una farsa dolorosa. Firmó. El peso de la firma. El ruido de la pluma sobre el papel fue casi ensordecedor. Con cada trazo Elena sentía que cortaba un lazo invisible que la había mantenido atada a un matrimonio muerto. Cuando terminó, dejó el bolígrafo sobre la mesa y respiró hondo. «Ya está», dijo en voz baja. «Sí», confirmó Carmen. «Ahora el proceso sigue su curso legal. Javier recibirá la notificación en unos días». Elena asintió. Un escalofrío le recorrió la espalda al imaginar la reacción de su marido. No sabía si se enfadaría, si se haría el sorprendido o si, en el fondo, lo esperaba.
Sea cual sea su reacción, añadió Carmen, recuerda que esta decisión es tuya y es válida. El regreso a casa. Al salir del despacho, Elena caminó por la calle con una mezcla de alivio y tristeza. Se sentía ligera, como si hubiera soltado una carga. Pero al mismo tiempo la invadía la melancolía. Las calles de Madrid, llenas de vida, le parecían distintas, como si las viera con nuevos ojos. Decidió pasar por una pequeña pastelería y compró. «Has llegado tarde». «¿Dónde estabas?». Elena dejó la bolsa de churros sobre la mesa y lo miró fijamente. «Con la abogada». El rostro de Javier se tensó. «¿Qué abogada?». «La que lleva nuestro divorcio. Hoy firmé la demanda». El silencio fue brutal. Javier se quedó helado, como si no hubiera esperado que ella tuviera el valor. «¿Estás loca?», exclamó al fin. «Vas a destrozar nuestra familia por una». Abrazándola. Mientras merendaban juntas, Elena sintió una paz inesperada. Tal vez el futuro sería duro, tal vez vendrían juicios, discusiones y noches difíciles. Pero en ese momento, viendo a su hija sonreír con un churro en la mano, supo que había hecho lo correcto. Epílogo del capítulo. Esa noche en su cuaderno azul, escribió: «Hoy firmé la demanda de divorcio. No fue fácil. Pero fue necesario. Sentí que mi mano temblaba, que el pasado intentaba retenerme, pero lo solté». Javier reaccionó con rabia, pero ya no me asusta. Estoy aprendiendo a ser fuerte por mí y por Clara. Vacía. Elena se despertó al amanecer, rodeada por cajas de cartón apiladas en el pasillo. El piso de la calle Alcalá, aquel lugar donde había construido 8 años de vida con Javier. Ya no parecía un hogar. Las paredes desnudas, los huecos donde antes colgaban fotografías familiares y el eco de los pasos en las habitaciones vacías daban la sensación de que la casa había perdido su alma. Había pasado las últimas semanas empacando cuidadosamente sus pertenencias y las de Clara. Había guardado ropa, libros, utensilios de cocina, juguetes, cuadernos escolares y sobre todo. ¿Ya nos vamos a la casa nueva?, preguntó con ilusión infantil. Sí, cariño. Hoy empezamos una nueva etapa. La niña sonrió como si se tratara de una aventura. Elena envidió esa capacidad de los niños para convertir cualquier cambio en un juego. Para ella, en cambio, era un duelo. Antes de salir, recorrió una vez más cada habitación. En el salón recordó las noches de risas compartidas y también las discusiones silenciosas. En la cocina, vio la mesa donde había llorado tantas veces sola. En el dormitorio, la cama que se había convertido en un muro de hielo. Se detuvo frente a la ventana de él. Elena la abrazó con lágrimas en los ojos. Lo será, cariño. Te lo prometo. La soledad de la madrugada. Cuando Clara se quedó dormida, Elena salió al balcón. La calle estaba tranquila, iluminada por farolas amarillentas. Escuchaba de lejos la música de un bar y las voces de algunos vecinos. Respiró hondo y sintió que, a pesar de la incertidumbre, había tomado la decisión correcta. Pero con más libertad. Clara sonríe y eso me basta. La casa está vacía de muebles, pero llena de esperanza. Prefiero 1000 veces esta soledad sincera a la compañía fría de un matrimonio roto. El eco del pasado. Aún así, en la madrugada, cuando se recostó en el colchón y la ciudad quedó en silencio, sintió un vacío enorme. No había fotos en las paredes, no había recuerdos compartidos. Era un espacio nuevo, pero también era la confirmación de que ya no tenía un compañero a su lado. Elena lloró en silencio, no por querer regresar, sino por todo lo que había perdido en el camino. La ilusión de un hogar duradero, la complicidad de los primeros años, los planes que nunca se cumplirían. Sin embargo, entre sollozos, se prometió que no se derrumbaría. Tenía que ser fuerte. No solo por ella, sino por la niña que dormía a pocos metros. Epílogo del capítulo. Al amanecer, la luz entró por las ventanas del nuevo apartamento. Elena preparó café en una cafetera improvisada y observó a Clara aún dormida. Por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro podía construirse desde cero. Escribió en su cuaderno:
Hoy amanecí en una casa vacía. Vacía de muebles. Vacía de recuerdos, pero llena de promesas. Me duele la soledad, pero también me libera. Aquí no tendré que fingir, aquí no habrá teléfonos escondidos ni sonrisas para otra. Aquí puedo ser yo. Y eso es suficiente para empezar de nuevo. Cerró el cuaderno y con el corazón aún tembloroso, sonrió. La casa estaba vacía, sí, pero en esa ausencia se escondía la oportunidad de un renacer. Capítulo 17. Nuevos comienzos en Lavapiés. Elena despertó con la claridad del sol colándose por los balcones de su nuevo piso en Lavapiés. Era un amanecer distinto, ya no había los muebles elegantes de la calle Alcalá, ni las cortinas pesadas que oscurecían la habitación, ni el olor a café que alguna vez preparaba Javier los domingos. Ahora el espacio era sencillo, casi desnudo. Pero tenía algo que antes faltaba, libertad. Se levantó con cuidado para no despertar a Clara, que aún dormía profundamente. Caminó por el piso pequeño, observando las cajas apiladas en el salón. La cocina estaba medio vacía, con apenas una cafetera nueva que había comprado en una tienda del barrio y un par de tazas. Sin embargo, cuando encendió el fuego y el aroma del café comenzó a llenar el aire, sintió que estaba construyendo algo suyo, algo auténtico. Buenos días, mamá, murmuró Clara poco después, apareciendo con su pijama de unicornios. Buenos días, cielo. ¿Dormiste bien? Sí. Esta casa no hace ruidos raros, respondió la niña, refiriéndose a los crujidos de las tuberías antiguas en la vivienda anterior. Aquí se siente como una aventura. Elena sonrió y la abrazó. Ese entusiasmo infantil era un bálsamo en medio de la incertidumbre. La vida en el barrio. Lavapiés era muy distinto al entorno elegante y distante de Alcalá. En este barrio, las calles estrechas. Vecinos. En Lavapiés, en cambio, cada gesto parecía acercarla a una vida más humana. El regreso al colegio. El lunes siguiente Elena volvió a dar clases en el Colegio Público Cervantes. Preguntó una alumna, notando un brillo diferente en su mirada. Elena se sorprendió. Quizá sin darse cuenta, el peso que había dejado atrás comenzaba a reflejarse en su rostro. ¿Por qué estoy aprendiendo a empezar de nuevo?, respondió con sinceridad. Esa frase resonó en ella todo el día. El esfuerzo por reconstruirse. Las primeras semanas no fueron fáciles. El piso necesitaba muebles. Y su salario de maestra apenas alcanzaba para lo básico. Elena se esforzaba en organizar cada gasto, buscando ofertas en mercadillos y tiendas de segunda mano. Compró una mesa pequeña, un par de estanterías y unas cortinas sencillas. Poco a poco el apartamento comenzó a parecer un hogar. Clara participaba entusiasmada en el proceso. Dibujaba cuadros con acuarelas para decorarlas paredes, ordenaba sus juguetes en cajas de colores y decía: Mami, nuestra casa es pequeña, pero tiene más amor que la otra. Esas palabras eran un recordatorio de que estaban en el camino correcto. La soledad en las noches. Aún así, cuando Clara dormía, Elena sentía la soledad con fuerza. Se sentaba en el balcón con su cuaderno azul y escribía durante horas. Hoy Lavapiés me ha regalado sonrisas de desconocidos, un pan caliente y la sensación de que pertenezco a algún lugar. Pero por la noche, cuando cierro los ojos, la soledad me golpea. No extraño a Javier, extraño la ilusión de lo que creí que éramos. Extraño a la mujer que confiaba en él, que se sentía segura. Esa mujer ya no existe, pero quizá estoy aprendiendo a querer a la nueva. Escribir se había convertido en su ritual de sanación. Cada palabra era una piedra que quitaba del peso que llevaba en el corazón. El apoyo inesperado. Un día al salir del colegio se encontró con Carmen, la panadera. La mujer llevaba una bolsa llena de bollos. Toma, para ti y para la niña, dijo ofreciéndole la bolsa. Parecéis buenas personas, y aquí siempre cuidamos de los nuestros. Elena se emocionó. Al verla reír con otros niños, Elena escribió en su diario: Clara florece aquí. Su risa es más libre, su mirada más feliz. Quizá el divorcio no le ha robado tanto como temía, quizá le ha devuelto
Comprendió que Lavapiés no era solo un barrio, era un símbolo. Representaba el inicio de una vida diferente, más modesta pero también más real. Cerró su cuaderno azul y escribió las últimas líneas de la jornada. Hoy entendí que los nuevos comienzos no son fáciles ni perfectos. Están llenos de miedo, de dudas, de lágrimas. Pero también de pequeños milagros, un pan caliente, un abrazo de tu hija. Que dormía tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que estaba en el lugar correcto. Capítulo 18. Voces de esperanza. Elena empezaba a notar que su nueva vida en Lavapiés tenía un ritmo diferente. Los primeros días habían estado marcados por la soledad y el peso del duelo, pero poco a poco algo nuevo comenzaba a abrirse paso, la esperanza. No era una esperanza estruendosa. Abrazos y risas. Ellos no sabían nada del proceso de divorcio, pero Elena encontraba en esa inocencia un refugio. Ver a los niños entusiasmados con aprender la tabla de multiplicar o con ensayar una. Usted siempre nos dice que no nos rindamos cuando algo es difícil. ¿Y usted? ¿Se rinde a veces? Elena se quedó sin palabras. Aquella pregunta sencilla la golpeó en el corazón. Sonrió con ternura y... Ánimo, hija. Todo pasa. Un vecino del piso de arriba, Ahmed, le ofreció ayudarle a instalar una estantería en el salón. Mientras ajustaban los tornillos, le contó que él también había pasado por un divorcio años atrás y que lo más duro era la sensación de fracaso. Pero te digo algo, añadió, no es fracaso elegir tu paz. Es valentía. Esas palabras se quedaron resonando en Elena mucho después de... Te veo más tranquila, dijo María, observándola con atención. Sigues triste, lo noto, pero también más fuerte. Es que aquí siento que puedo respirar, respondió Elena. En la otra casa todo era un recuerdo constante de lo que se había roto. Aquí no hay fantasmas. María levantó su copa. Brindemos entonces por tu libertad y por tu futuro. Elena bebió un sorbo y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo el vino no le supo a tristeza, sino a celebración. La conversación con Clara. Clara también empezaba a adaptarse. Una tarde, mientras dibujaba en su nuevo cuarto, miró a su madre y... Entonces me gusta esta casa, respondió la niña, volviendo a sus colores. Ese comentario sencillo fue otra voz de esperanza. Elena comprendió que Clara no necesitaba lujos ni apariencias. Hoy escuché voces de esperanza en todas partes, en mis alumnos, en mis vecinos, en mi hija. No son voces fuertes, pero son constantes como un coro que me sostiene. A veces pienso que la vida me... Sintió que estaba empezando a sanar. El eco de Javier. No obstante, Javier seguía presente en su vida, al menos en los papeles y en las visitas a Clara. Cuando venía a recoger a la niña. Pero era necesario. No hubo más discusión. Ese breve intercambio le confirmó que había tomado el camino correcto. Epílogo del capítulo. Una noche de domingo, mientras Clara dormía y el barrio estaba en silencio, Elena se sentó en el balcón con una manta. Observó las luces de las casas, escuchó las voces lejanas de los vecinos y escribió. Hoy siento que ya no camino sola. La vida me habla a esperanza. Y esa esperanza me basta para seguir adelante. Cerró el cuaderno y por primera vez en meses, se permitió imaginar un futuro sin miedo. Capítulo 19. La decisión final. Elena había conversaciones imposibles por la angustia de tener que explicarle a Clara lo que sucedía, y por el vértigo de firmar la demanda de divorcio. Ahora, en su nuevo piso de Lavapiés, sentía que había una parte que dudaba, ¿de verdad estaba lista para dejarlo todo atrás? ¿O aún quedaba un resquicio de amor que la ataba al pasado? Una tarde de otoño. Era un sábado de finales de noviembre. ¡Qué aprieta la mía! Sin embargo, al regresar a casa, encontró un sobre en el buzón. Era una notificación oficial, la fecha para la primera audiencia del divorcio. Al leerla, sintió un escalofrío. Arrepentimiento en sus ojos, pero enseguida se desvaneció. Aún estás a tiempo de parar esto, murmuró él. Podríamos intentarlo otra vez.
Elena lo miró fijamente. En otro tiempo esas palabras habrían sido un bálsamo. Ahora, en cambio, le sonaban huecas. Recordó las noches en que él había elegido hablar con Lucía en lugar de escucharla, las veces que la había hecho sentir invisible. La frialdad de su mano inerte en Segovia. Lo intenté, Javier. Más de lo que imaginas. Pero tú ya no estabas. Él apretó los labios, pero no respondió. Clara salió corriendo con su chaqueta y se pérdida incluso cuando es lo correcto. Pero quiero que recuerdes algo, no estás perdiendo un matrimonio, estás recuperando tu vida. Esas palabras quedaron grabadas en su mente como un mantra. Como ahora en esta casa. Aquí estamos más tranquilas. Elena la abrazó con fuerza. Pronto, cielo. Y siempre estaremos juntas. Clara sonrió y cerró los ojos. Esa inocencia fue la confirmación que Elena necesitaba. Su hija ya percibía la diferencia entre un hogar lleno de tensión y uno lleno de paz. El diario azul. Esa misma noche, Elena abrió su cuaderno y escribió. Hoy Javier me pidió que. Decisión final. No quiero una vida a medias, no quiero un corazón dividido. Prefiero empezar desde cero, aunque me tiemblen las piernas. Clara merece ver a su madre fuerte, no rota. La transformación. Con el paso de los días, Elena comenzó a notar cambios en sí misma. Caminaba con la cabeza más erguida, hablaba con más seguridad en el colegio, reía con Clara sin sentir culpa. Todavía había momentos de nostalgia, claro, pero la tristeza ya no era un abismo, era un recuerdo. Una tarde, mientras tomaba café en el balcón, pensó, he pasado de ser una mujer invisible a ser una mujer que decide. Esa conciencia era su mayor victoria. Epílogo del capítulo. Elena sabía que lo más duro aún estaba por venir, la audiencia, los trámites, las conversaciones difíciles con Clara. Pero también sabía que había dado el paso más importante, elegir su libertad. Miró a su hija jugar en el salón y sonrió. Lo logramos, cariño. Ya estamos del otro lado. Esa noche escribió la última entrada del día. Hoy confirmé mi decisión final. No hay vuelta atrás ni la quiero. El pasado fue necesario para traerme hasta aquí, pero el futuro será mío. Y en él no hay silencios impuestos ni lágrimas escondidas en la cocina. En él hay una mujer nueva que aprende a quererse y una niña que crece en un hogar sincero. Esa es mi victoria. Cerró el cuaderno y por primera vez no sintió de Clara en el cuarto contiguo. Se levantó con cuidado, se preparó un café y se sentó en la pequeña mesa de la cocina. Frente a ella, su cuaderno azul abierto, esperando las últimas palabras antes de dar el paso definitivo. Hoy cierro un capítulo que me costó años de lágrimas y silencios. No sé qué pasará en la sala del juzgado, pero sé que ya no soy la misma mujer que lloraba en la cocina. Hoy camino con la cabeza erguida. Hoy reclamo mi libertad. Cerró el cuaderno y lo guardó en su bolso. Se vistió con un traje sencillo, negro con una blusa blanca. No quería impresionar a nadie. Solo sentirse fuerte. El camino al juzgado. Madrid amanecía frío con un cielo gris y calles húmedas por la lluvia nocturna. Elena tomó un taxi hasta el juzgado. Mientras avanzaba por la Gran Vía, miraba por la ventana y veía a la gente apresurada rumbo a sus trabajos, ajena a su tormenta. Por un instante pensó, yo también formo parte de esta ciudad que nunca se detiene. Mi dolor no la paraliza. Y quizá esa sea la enseñanza, la vida sigue con o sin Javier. La sala de espera. En el juzgado, la sala de espera estaba llena de parejas, abogados y documentos. Cada rostro reflejaba una historia distinta, unos discutían en voz baja, otros guardaban silencio con la mirada perdida. Carmen, su abogada, llegó puntual. ¿Lista?, preguntó con voz firme. Lo estoy, respondió Elena. Aunque sentía que las piernas le temblaban. Minutos después, Javier apareció. Llevaba un traje gris, el mismo que solía usar en reuniones importantes. La saludó con un leve gesto sin mirarla a los para Clara.
Elena escuchaba cada palabra con el corazón encogido. No era odio lo que sentía hacia Javier, sino una profunda tristeza por lo que se había perdido. Cuando le tocó hablar, la jueza lo interrumpió con firmeza. La infidelidad no siempre es carnal. También existe la emocional, y el abandono dentro del matrimonio es igualmente grave. Elena bajó la mirada. Casa de Elena, pensión alimenticia a cargo de Javier y régimen de visitas regulado. Era justo, equilibrado, y Elena lo aceptó sin discusión. Cuando salieron de la sala, Javier se acercó y dijo con un «Casa». Elena volvió al lavapiés con una mezcla de cansancio y alivio. Encontró a Clara en casa de María, dibujando con lápices de colores. «Mami», exclamó la niña corriendo a abrazarla. Elena la sostuvo con fuerza, como si en ese abrazo se resumiera toda la razón de su lucha. «Ya está, cariño. Todo estará bien». Esa noche prepararon juntas una cena sencilla, pasta con tomate y siguientes. Elena comenzó a sentir un cambio profundo. El peso que llevaba en los hombros había disminuido. Todavía había trámites por delante, todavía quedaban recuerdos dolorosos. Pero la decisión estaba tomada y el camino era claro. En el colegio, sus alumnos notaban su energía renovada. «Señorita, ahora sonríe más», dijo Daniel, el niño que tanto la había hecho reflexionar. Elena sonrió de verdad, sin esfuerzo. «Es porque aprendí que siempre hay un nuevo comienzo». Las voces del barrio. Los vecinos también la rodeaban de apoyo. Carmen, la panadera, le regaló una barra de pan y le dijo: «Ya te veo distinta, hija. Ahora caminas más ligera». Ahmed, el vecino del piso de arriba, la saludó desde el balcón. «Lo peor ya pasó, Elena. Ahora toca vivir». Ella agradecía cada. «Soy una mujer nueva, una madre fuerte, una persona que aprendió a no desaparecer. Clara y yo construiremos un futuro diferente y aunque habrá dificultades, sé que ya no estoy perdida. La libertad no es soledad, es volver a pertenecerme». Cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón. Sintió que había cerrado un ciclo. Epílogo del capítulo. Al día siguiente salió al balcón con Clara. El sol iluminaba las fachadas coloridas de lavapiés. Clara reía mientras lanzaba pompas de jabón que flotaban en el aire. Elena la observaba y pensó: «Este es mi nuevo hogar. Aquí empieza todo». La libertad, comprendió, no era un grito sino un susurro sereno que le recordaba cada día que había elegido vivir sin cadenas. Capítulo 11. Lágrimas en la cocina. La cocina había sido siempre el lugar más cálido de la casa. Allí se mezclaban aromas de café recién hecho por las mañanas, el sonido de la sartén al freír, las risas de Clara pidiendo otra galleta, y las conversaciones improvisadas con Javier mientras Elena cortaba verduras o preparaba una cena rápida. Era el corazón del hogar. Pero ahora ese espacio se había convertido en un refugio frío donde Elena se escondía para llorar sin testigos. Aquella noche, después de una jornada agotadora en el colegio y una cena silenciosa, Javier se encerró en el despacho con su inseparable teléfono. Clara dormía plácidamente en su habitación. Elena quedó sola en la cocina, recogiendo los platos y lavando los utensilios. El sonido del agua corriendo en el fregadero se mezclaba con el tic-tac del reloj de pared. De repente sintió que la soledad la envolvía como una manta pesada. Soltó la esponja, apoyó las manos en la encimera y dejó que las lágrimas cayeran sin control.